¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Cuadrada. Hoy vamos a tratar varios temas que se han sucedido en los últimos días y que han afectado y han sido motivo de análisis en los medios de comunicación. Está con nosotros Verónica Ortiz. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches, Luis qué Carlos gusto. Ugalde, ¿cómo te va? Pepe Ureña. Buenas noches. Pues muchos temas, ¿no? La visita del vicepresidente de los Estados Unidos, desde luego la otra visita del Papa, algunos acontecimientos en Veracruz, el tema del City Manager, en fin, tenemos varios temas para tratar, ¿no? Desde luego nuestra querida Universidad Nacional, pero yo creo que habríamos que empezar, y sobre todo por las implicaciones que puede tener para nuestro país, desde luego, los procesos electorales de los Estados Unidos, Verónica, y bueno, la declaración del presidente Biden disculpando a los gazapos, por decirle de alguna manera, a las posiciones de Donald Trump, un fuerte candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, totalmente. Fíjate que yo destacaría dos temas. Uno, en relación con la visita del vicepresidente Biden y este contraste tan grande que se da. Por un lado, se destaca, y me parece que con razones fundamentadas, el gran momento por el que pasa la relación México-Estados Unidos, el haber podido sacar la relación de un cierto atasco al que había llegado cuando el tema, o el único tema prácticamente, era el tema de seguridad y la guerra contra el narcotráfico y demás. Digamos, se amplió ya ese espectro. Me parece que sí hay un buen momento. Las reformas estructurales le dieron también un impulso, sobre todo para el tema de comercio bilateral, los proyectos en materia energética, los proyectos que hay y ya unas realidades del tema de las aduanas, de esta cuestión de poner puertos para inspección, ¿no? Se inauguró un nuevo paso fronterizo, se inauguró el del un nuevo Tornillo. paso fronterizo, se inauguró este aeropuerto binacional, Exacto, digamos, entre Tijuana y San Diego. Es decir, hay como muchas razones concretas por las cuales la relación está atravesando por un muy buen momento, y esto contrasta, ¿no?, diametralmente con la polarización terrible que se ha dado en Estados Unidos por la contienda y las precandidaturas todavía, o sea, las primarias en Estados Unidos previas a la elección presidencial de este año, que han sido mucho más aguerridas de lo que se esperaba en el campo de los republicanos, en donde ya para estas alturas la mayoría de los analistas pensaban que Trump estaría ya descartado, es decir, que ya para la hora de los primeros estados en donde se celebraran primarias ya se iba a ir desechando a Trump por inviable, y resulta que no, lleva 3 victorias al hilo consecutivas, viene el supermartes el 1 de marzo y ya lo están dando por favorito en muchos de los estados, y ese contraste me parece muy destacable, y específicamente por lo que hace a Donald Trump, me parece que lo que es importante también es como ir desmontando ciertas cosas, y justo el viernes pasado salían informaciones de que la comunidad hispana en Estados Unidos, a la cual Trump hizo alusión de que incluso había ganado con el voto de los hispanos, en las últimas primarias, resulta bueno que hay una encuesta del Washington Post en la que dice que no, que la comunidad hispana rechaza mayoritariamente, es de 8 de cada 10 hispanos rechazan a Trump, y si fuera una elección entre Trump y Hillary Clinton, serían 73% a favor de Hillary Clinton, 16% a favor de Trump. Entonces esto ubica simplemente porque va a ser de vital importancia el voto de los hispanos, de los latinos, para quien sea el candidato ya definitivo. Claro, y en caso de que se consolide la precandidatura en las primarias y después fuera el candidato formal, me parece, y quisiera seguir esta idea tuya, iríamos a una elección en donde los grupos raciales tenderían a identificarse, o las causas, ¿no? Es muy probable que Hillary Clinton sea la candidata del Partido Demócrata, entonces estaríamos en un escenario pues muy polémico y polarizado, ¿no? ¿Te parece, Luis Carlos? Sí, ya está. La política americana se ha polarizado en los últimos años, no es nuevo. Probablemente Trump sea la manifestación más efectiva de eso. El daño ya está causado, independientemente de si es candidato republicano o no lo es, si es presidente o no lo es, ambas pueden ocurrir. El daño está causado, y yo creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos no solo es una polarización, básicamente encabezada por grupos que sienten que han sido alienados de los beneficios del crecimiento. En Estados Unidos se ha dado un fenómeno de una enorme brecha de desigualdad entre los súper ricos y el resto de la sociedad, y entonces hay un cuestionamiento de la clase trabajadora blanca, que es la base principal de apoyo de Trump. No son los ricos, son los que les ha ido mal
y son los que tienen sentimientos más nacionalistas, xenófobos, y donde está la base de apoyo. O sea, sí está hablando la sociedad, un segmento de la sociedad americana. Y yo creo que sí ya está polarizado. Yo creo que esto está echando a perder el ambiente político en Washington. Cuando hablamos de degradación de la política mexicana, hay que voltear a ver a Estados Unidos. Ahí está muy degradado el sistema político, y yo creo que esto les va a causar como país un daño muy grave. Más allá de que si le conviene o no a México que Trump sea el próximo presidente o el candidato republicano, yo creo que no le conviene al mundo. Sí. Yo creo que el ánimo y el espíritu liberal de ese país, que ha mantenido a que el mundo, digo, hay un ánimo siempre guerrero en Estados Unidos, pero hay un ánimo liberal de una élite que siempre está buscando hacer el bien común, quizá por beneficio propio, pero están buscando generar una serie de valores que inspiren la convivencia del planeta. Yo creo que lo que Trump va a hacer está generando un ambiente de un enorme animadversión, de un enorme racismo, y eso sí me parece muy grave para el planeta. No, y fíjate, apuntas algo que me parece clave, el hecho de que él se esté presentando, y veamos por el otro lado a los demócratas, que a mí me mandan un mensaje muy liberal, porque primero tuvieron un candidato no anglosajón, el caso del hoy presidente Obama, y lo más probable es que ahora sea una mujer. Entonces sí te habla de un partido político con un nivel de apertura, de progresismo, pues francamente notable, ¿no te parece, Pepe? Sí, es correcto, aunque es una mujer que tiene mucho trabajo político, sí, entonces tiene mucha... Pero hay sería razones. La primera vez en la historia de Estados Unidos que va a haber una mujer candidata. Así, hay razones. Yo quisiera retomar un tema que tocó Verónica, que van muy bien las relaciones de gobierno a gobierno con Estados Unidos, van muy bien, y sin embargo no tenemos embajador en Estados Unidos en México desde hace mucho tiempo. Por el bloqueo republicano. Por el bloqueo republicano. Esto habla de cómo está polarizado, como señalaba Luis Carlos, de cómo está polarizada la situación política en Estados Unidos. Pero también hay otra parte. ¿Acaso lo de Trump no refleja un crecimiento de la xenofobia en toda la sociedad estadounidense? Sí, desde luego. O sea, entonces yo creo que eso es lo preocupante, porque atrás de Trump está un sector muy amplio. Un poco lo que preguntaba Luis Carlos, claro, sí. Y eso es lo que puede dañar, como señalaba Luis Carlos, sí, efectivamente, que puede dañar mucho la relación con México. Sí, sin duda, y yo creo que este tema debe ser de primer orden para discutirlo nosotros. Vamos a ir al primer corte y regresamos contigo, Verónica. Sí. Vamos a nuestro primer corte y no le cambie. Seguimos en Mesa Cuadrada. Bien, estamos aquí de vuelta en Mesa Cuadrada. Hoy estamos analizando distintos temas y bueno, nos habíamos quedado con un pedacito todavía que quedaba del proceso electoral y político en Estados Unidos, Pepe. Sí, hablamos del crecimiento de Donald Trump, de cómo, a pesar de todos los pronósticos, sigue en una competencia mucho más allá de lo que se esperaba, y con personajes dentro del Partido Republicano que quizá tienen más carrera política y por lo tanto habría más expectativas. Pero también está otro ángulo en el caso de Trump. Se enfrenta a todo mundo y sale victorioso. Le da puntos. Incluso con sus correligionarios. Sí, claro. Sí, excepto con el Papa, nunca se ha doblado. Con el Papa, que le dijo que no era cristiano, que no era de un ser humano cristiano, sí. Él dijo, no peleó con el Papa. ¿Sí? Contrastante su posición con lo que hizo, por ejemplo, con Fox, Vicente Fox. Sí. Lo critica y luego dice, no, que me pida disculpas por ofenderme. Sí. ¿Sí? Y eso le da puntos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tiene esta personalidad contrastante. De bully. Pues casi, ¿no? De bully, sí. Luis Carlos hablaba de este espíritu muy guerrero de los americanos, pero aquí a mí me parece que Trump hace, digamos, como que alienta, pero los instintos más básicos, más primarios de una sociedad y de una población no la más educada, inclusive, no solo, digo, dentro de sus propios correligionarios. Él ya habló también de que le encantaban los americanos que están menos educados, ¿no? O sea, él habló de los pobremente educados, es decir, los que están votando por él, claro, justamente que no es ni la gente más preparada, ni la gente más exitosa, ni la gente más rica, sino estos americanos que es muy fácil venderles este discurso de que sus trabajos están siendo amenazados, de que los mexicanos que vienen son los criminales y son los que además de que son traficantes de drogas, violadores y demás, o sea, este tipo de población que es más manipulable, ¿no? Y es la que está
impulsándolo y la que está detrás de él. A mí lo que me parece preocupante, y tú lo mencionabas, que el vicepresidente Biden incluso vino a ofrecer una disculpa, ¿no? Casi como de pena ajena de que tenemos esta persona diciendo estas cosas en nuestro país en este momento de las contiendas, pero lo que más preocupa es que esté tan polarizada el ambiente, tan crispado y tan deteriorado, y la gente que se está viendo en alguna forma reflejada en los dichos de Trump y en esta actitud, ¿no? de bully, ¿no? de acosador, ¿no? Casi. Y bueno, y hablando del Papa, me parece que es un tema inevitable, digo, no porque no sea importante, sino porque la figura, el liderazgo de este personaje y su visita a México que tanta expectación causa. Él por sí mismo siempre trae los medios de comunicación de todo el mundo, y desde la misa en Ciudad Juárez, ¿no? Por ejemplo, la visita a la Ciudad de México, etcétera. Yo creo que también tuvo mucho que ver en ese sentido las condiciones también en las que llega en un ambiente, en el caso de México, un ambiente político, social determinado, y que sobre eso hizo algunos pronunciamientos. Sí, tocó los temas fundamentales que tenemos en la agenda nacional. ¿Sí? Yo mencionaba en un comentario anterior, también en Mesa Cuadrada, que es un papa que no vino a ofrecernos el cielo, vino a hablar de la tierra, vino a pedir que trabajáramos por la tierra, por nuestro país, por este mundo. A diferencia de lo que ha sido la doctrina tradicional de la Iglesia Católica, que es hablar del más allá, del futuro, de hacer méritos ahorita. Y también yo mencionaba el caso de Sergio Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca, cuando decía, no es que el infierno está aquí, trabajemos contra este infierno. Claro, bueno, y hablando de teólogos de la liberación, sí. Bueno, la visita también a la sepultura de Samuel Ruiz también levantó muchos análisis y sobre todo por las posiciones ideológicas, ¿no? Y él siendo integrante de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, también una corriente dentro de la Iglesia Católica que se puede ubicar también como progresista. La más liberal que hay. Sí, por lo menos. Luis Carlos, ¿qué te pareció la visita del Papa? ¿Algún comentario que tengas por ahí guardado? No, todo se ha dicho, me pareció saludable, me gusta su discurso, me parece que hace una reflexión profunda. Desafortunadamente no se traduce no va más allá de una reflexión individual. Está bien, creo que el reino de Dios es una reflexión individual, pero un poco lo que el Papa está reflexionando es que tenemos que hacer un mundo mejor y un país mejor, y que tenemos que abandonar la cultura de la indiferencia. Y la verdad es que uno de los grandes daños de la vida comunitaria en México es la cultura de la indiferencia. Y yo destaco que a pesar de esas buenas reflexiones, es una gran visita, me gusta mucho. Yo soy agnóstico y me gusta mucho el Papa por sus reflexiones de la vida real que hace. Creo que va a haber poco impacto sobre el ataque y combatir la cultura de la indiferencia. Sí, fíjate que incluso tuvimos un programa en vivo sobre la visita del Papa, por cierto, y yo me referí en aquella ocasión a la importancia que tiene la encíclica Laudato Si, alabado seas. De veras es un documento muy bien hecho sobre el tema de la protección del medio ambiente, nuestra casa común. Y la otra, la bula papal de este año, para calificarlo como el año de la misericordia. Es decir, es un papa que en términos de documentación, por decirlo así, es muy propositivo en el término del debate. No sé si los datos que maneja en la encíclica, que además coincide con un posicionamiento del propio presidente Barack Obama en su discurso ante la nación en Estados Unidos, y entonces los dos de manera simultánea abordan el mismo tema del cambio climático. Sí, y yo creo que Pepe tiene un punto en que este Papa como que viene en un plan mucho más aterrizado, por decirlo coloquialmente, ¿no? Después de haber tenido un Papa que era un académico, ¿no? Benedicto XVI, y que era justamente, justamente un intelectual, ¿no? De primer nivel y todo, que lo situaba como muy alejado, en todo caso, de los problemas y de las aflicciones terrenales. Este Papa está totalmente consciente de los temas que preocupan, digamos, en los países, y a mí me parece que sobre todo hace un llamado, y que eso se me hace interesante, se centra en la reflexión personal, pero además hace
mucho énfasis en quienes son las élites de todas las estructuras, es decir, habla a los jerarcas de la Iglesia, ¿no? Muy críticamente, habla a los dirigentes políticos y sociales, ¿no? de los países, incluido aquí en México, habla incluso a los empresarios en el tema de esto del mundo del trabajo. O sea, sí apela mucho a quienes él cree que tienen obviamente mayor responsabilidad en la situación de descomposición que vive no solo el país, ¿no? sino todo el mundo, y hace mucho énfasis en las responsabilidades que tienen todos estos, y dijo palabras muy, muy duras, ¿no? sobre la responsabilidad que hay para evitar esta cultura del descarte que le llama él, ¿no? Sí, y dentro, perdón, Pepe. Sí. No, estaba diciendo, es que él está empatando la agenda de la Iglesia con la que trae el mundo de avanzada, ¿sí? O sea, en ese sentido, es un contraste muy marcado con Benedicto XVI, lo mencionaba Verónica, pero también con Juan Pablo II. Yo recuerdo que Juan Pablo II, cuando vino la primera vez a México, creo que fue en el 77, 78, estuvo en Oaxaca y un indígena le dijo, somos extraños en nuestra propia tierra, y el Papa no acusó recibo, y ahora él toma la agenda de los desterrados, de los abandonados, de la gente pobre. Entonces, en ese sentido, es un cambio muy radical, muy importante en la Iglesia. Y yo sobre esta misma línea, si me permiten, yo no quisiera dejar de lado el encuentro histórico que tuvo con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa antes de llegar a México en Cuba. Tenían más de 1000 años los dos líderes de su momento de no haberse reunido. Entonces, este proceso de acercamiento, y el tema no era menor, era algo muy, muy difícil, la persecución de los cristianos en los países que se han visto sacudidos en los últimos años por las acciones de grupos terroristas, la abierta persecución religiosa que hay, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante que lo haya hecho antes de llegar a México, porque también Cirilo, el patriarca, que es su nombre, iba a hacer una visita a 2 países de Sudamérica también. Entonces, este encuentro también dentro de la agenda político-religiosa a nivel mundial también tiene un alto sentido y significado para los acontecimientos de estos países que se han visto sacudidos por distintas convulsiones. Entonces, sí creo que también el Papa, lo recordaste precisamente por esta agenda política, digamos, que de alguna forma trae en ese sentido el Papa Francisco, que es otra cosa interesante, el nombre que adoptó de Francisco, claro, que es que los votos son los votos de pobreza y de humildad, ¿no? Entonces, es jesuita y además adopta el nombre de San Francisco de Asís propiamente, ¿no? Entonces, sí tiene un sentido misionero muy, muy importante, no sé si te parece. El mismo itinerario de la visita, ¿no? Es todo un manifiesto jesuita, ¿no? Es decir, de ir a donde está la violencia, a donde están los migrantes, ¿no? A donde están los presos, a donde están los indígenas. Es decir, estaba perfectamente diseñado para abordar toda esta agenda social que es la que está, impulsando muy destacadamente, ¿no? Así es. Quizá la única ausencia, digamos, que yo destacaría es alguna mención al tema de la pederastia, sobre todo en Michoacán, que claro, es donde se dio, bueno, la cuna, ¿no? del padre Maciel. O sea, es decir, había una situación especial en todo caso en México y en todo caso en Michoacán, y se me hace que ahí faltó a lo mejor una autocrítica a la responsabilidad de como el perdón a los indígenas, ¿no? Así es. Hubo una alusión a eso en el sentido de Federico Lombardi, el vocero del Vaticano, diciendo, bueno, es que eso es una condena general y es un proceso mundial que estamos haciendo. No había por qué tocarlo específicamente en México. Y de hecho lo tocó en el avión de regreso, también hizo una condena. Vamos a ir a nuestro segundo corte, no le cambie, estamos en Mesa Cuadrada, vamos a ir tratando los temas de actualidad en nuestro siguiente bloque. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta para el último segmento de este programa de Mesa Cuadrada, y que ahora estamos abordando una diversidad de temas y que de alguna manera generan polémica y opinión pública, desde luego. Uno de esos temas, desde luego usted lo recordará en estos últimos días, el así llamado City Manager de la delegación, Miguel Hidalgo, se vio envuelto en un problema a través de una grabación de Periscope. Y de ahí entonces ha venido pronunciamientos de funcionarios, obviamente de analistas, y que creo, bueno, es un asunto muy importante de cómo los dispositivos móviles también nos están ayudando a hacer un poco de justicia en este país. Luis Carlos.
Es una discusión sobre la vida privada y sobre la apropiación ilegal de los espacios públicos. Xochitl Gálvez y su City Manager, que la llaman ahora Superarne, están usando la tecnología nada más para ver que los prepotentes, los abusivos o los malos de las calles... No, a mí me parece muy bien, me parece muy razonable. A mí me parece que es una forma de reaccionar simplemente a la falta de funcionamiento eficaz de una policía que debiese hacer esto y a la falta de una sociedad mal acostumbrada que no respeta las reglas de convivencia. Entonces, que lleguen ellos con Periscope a grabar a los guaruras de un funcionario que está mal estacionado o a gente que se porta mal en la vía pública, me parece muy bien. El debate es cuáles son los límites del uso de las tecnologías, y ha habido una posición de la Comisión Nacional, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que bajo una ley local dice que eso es afectar la fama privada, que eso es afectar la vida privada y que por lo tanto eso constituye una violación de derechos humanos. A mí me parece que el límite de usar redes sociales para captar lo que estás haciendo debe ser que no se inmiscuyan en tu vida privada. Pero si tú abiertamente estás llegando al espacio público a violentar a otros, si estás dañando el derecho de terceros, yo me parece que estamos en el derecho todos de saberlo para combatir la impunidad. Y incluso los juicios se pueden utilizar como testimoniales, desde luego. Claro. ¿Sí? Entonces a mí me parece muy bueno. Realmente esa no es la solución a esto. Esto es un recurso de última instancia. Claro. Como hay una organización cívica que se llama los supercívicos. Sí, no sé si han visto los videos, pero son algún grupo de jóvenes que vayan a las calles viendo a los malosos que hacen tonterías. Entonces, si tú te portas mal, yo creo que los demás estamos en derecho a saberlo para combatir esa impunidad. Reitero, la solución es una policía que se haga bien su chamba y una sociedad que sea más responsable, que no tenemos. Ciudadanos respetuosos, ¿no? Que es lo que nos hace falta, ¿no, Vero? Sí, pero a mí se me hace que sí genera, yo estoy de acuerdo con Luis Carlos, genera un incentivo simplemente a estar más vigilantes y a que disminuyan, yo estoy seguro, este tipo de acciones, porque cuando tú denuncias, además, no solo han sido en el espacio público, sino han sido en flagrancia, cosa que también, digamos, es un elemento adicional, es decir, este City Manager lo que ha hecho no es estar cazando a una persona, sino cuando ve una infracción, ¿no? Entonces no es una persecución de alguien, sino además, ¿no? Exacto, sino es cuando hay un hecho que justamente en flagrancia y en la vía pública lo documenta de esa manera, bueno, pues me parece que es inmediato el efecto disuasivo que puede tener en otro tipo de estas conductas. Claro que la ley siempre va a ir detrás de todo esto, pero es una característica, no estamos, digamos, las tecnologías y el uso de estos nuevos medios de transmisión, pues siempre va a ir detrás de lo que las leyes están previendo, y habrá que hacer los ajustes en todo caso para que este resquemor que tiene la Autoridad de Derechos Humanos del Distrito Federal pues se cubra. No se pueden prever todas las posibilidades futuras de desarrollo tecnológico, pero sí habrá que irse adecuando, porque también querer tapar el sol con un dedo o querer prohibir este tipo de acciones o por parte de los privados o por parte, es ¿no? Remar absolutamente en contra de una corriente que te va a rebasar, ¿no? Sí, desde luego. Pepe. Sí. Bueno, Luis Carlos ha puesto ha aportado un dato importante. Cuando no opera la policía, como no opera en el DF eficazmente, entonces en ese momento se recurre a esto. Pero yo quisiera ver esto mucho más extendido. Quisiera ver, por ejemplo, las tomas de las arbitrariedades, de lo que pasa, por ejemplo, en lugares tan cercanos como en torno a la Secretaría de Gobernación. Ahí hay un mercado de autopartes. Y no se puede pasar, nunca se puede pasar. Mientras la policía se dedica con cámaras a perseguir a pobres diablos que van a 50 kilómetros por hora en una supuesta vía rápida. O sea, entonces, ¿dónde está la policía? Exacto. Eso, entonces, si no hay otro recurso, pues ni modo, recurramos a esto. Exacto. Aunque la Comisión de Derechos Humanos de la capital diga que no. Bueno, la posición sí es bastante criticable, porque le recordaba a Vero que no es el primer caso, sino hemos visto varios de denuncias de maltrato a personas en restaurantes o a dependientes de alguna aerolínea. Se recordarán que también hubo un caso, creo que de una senadora. Entonces, sí me parece que los recursos de los dispositivos móviles, ¿no? Están teniendo esta facultad de denuncia, y que me parece un recurso que no solamente también se da en México, pasa en muchas partes del mundo, y que en ese sentido, bueno, pues vamos a seguir teniendo este debate. Luis Carlos, ¿o quisieras agregar algo sobre ese tema?
Bueno, hubo otro caso diferente que no ha sido cuestionado por la Comisión de Derechos Humanos, donde hay un pleito a golpes afuera de un bar en la colonia Roma de la Ciudad de México, tema, sí, claro, donde dejan inconsciente a una persona, es grabado y gracias a eso pueden iniciar una investigación. La pregunta es si eso también es invadir la vida privada a las 5 de la mañana de un grupo de ebrios que sádicamente casi matan a una persona. Si no hay ese video, ¿qué hubiera ocurrido? Claro. No hubiera ocurrido nada. Entonces me parece que la invasión de la vida privada de los malandros es una forma de combatir su impunidad. Y bueno, otro tema que quisiera poner en la mesa y que valdría la pena tratar, bueno, pues las agitaciones que se han dado en torno a los disturbios que hubo en la UNAM recientemente y donde, bueno, afortunadamente la cuestión no pasó a mayores, pero pues siempre he pensado que las universidades públicas, yo mismo soy profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues las universidades públicas son ciertamente vulnerables a algunas actividades, ¿no? Entonces aquí, de nueva cuenta, y qué bueno que lo hizo el rector Graue, pues exigir la devolución de un auditorio tan importante, el Auditorio Justo Sierra, que tiene ya 15 años tomado por un grupo. No son ni estudiantes, ni son de la comunidad universitaria siquiera, y que se han dedicado a vandalizar, han vendido las butacas, en fin, y yo no quiero imaginarme cómo estará por dentro ese histórico auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, pero bueno, estuvo muy comentado este tema también. No sé quién quisiera intervenir. Fíjate que eso es lo que nos deben los rectores que han pasado por la universidad, porque paradójicamente cuando se recupera la universidad en el conflicto del 2000, que fue febrero del 2000, el 5 de febrero o el 6 de febrero, en esa ocasión era la toma, el rescate de ese auditorio. Así es. Ahí operó la Policía Federal. ¿Sí? Y paradójicamente ahora sigue en manos de ellos, sigue en manos de los mismos. ¿Qué pasó? Yo creo que esa explicación nos la debe Juan Ramón de la Fuente, nos la debe José Narro, nos la debe ahora el doctor Graue. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué han permitido eso? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega la autonomía? ¿La autonomía llega hasta la violencia? No es una extraterritorialidad. Como hasta me costó trabajo decirlo. No. Y además ese es otro caso de impunidad y de confundir la autonomía de la UNAM como un espacio en una tierra sin ley, ¿no? Entonces esa es una perversión del concepto de autonomía de la universidad al que no se han querido meter y de solapar actividades ilegales, porque ni siquiera estas gentes que están, digamos, ocupando el auditorio y, digamos, teniéndolo como si fuera un coto ahí privado, todo el mundo sabe que ahí se cometen actos de narcomenudeo, ¿no? Cuestiones ilícitas, de las cuales pues nadie ha sido capaz de justamente meter una denuncia o apresar a quienes se hacen responsables, ¿no? Por supuesto. No solamente es la universidad, es patrimonio. Entonces lo que se ha hecho es privatizado, ¿no? En favor de un grupo ahí enquistado de anarquistas que no son, repito, no son alumnos, y eso inclusive llama la atención en entrevistas espontáneas que se han hecho con alumnos de la propia universidad, pues que sienten que son ellos los que deberían de tener ese espacio devuelto para las actividades universitarias y no que siendo un refugio de delincuentes, ¿no? Pero eres muy generosa con estos ocupas, porque yo estoy seguro que nunca han leído ni un libro de Bakunin o alguno de los grandes anarquistas, ¿no? Que contribuyeron al desarrollo del pensamiento, pero son realmente ocupas, es decir, se me han metido ahí por la fuerza durante 15 años ya, Luis Carlos. Así es. Entonces yo creo que ahí el tema y justamente esa coyuntura puede darse, Pepe, para que se recupere ese auditorio que está donde cuando yo era estudiante hace muchos años, por supuesto, se llevaban a cabo encuentros de filosofía de la mejor calidad a nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que esta coyuntura sería un muy buen arranque del rector Graue para que la UNAM recupere este foro y que lo pongan como debe ser un auditorio a disposición de la universidad. Sí, por supuesto. Evitarlo así. ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar sobre este tema? No, bueno, antes de irnos, porque solo dar un dato. Es que en el rector Narro, yo no sé por qué, y quizá contra su voluntad,
tuvo la animadversión del jefe policíaco que le tocó. Y hasta le mandaron a intervenir la universidad. ¿Se acuerdan que entró la policía? Sí, claro, tienes razón. Así, le quemaron enfrente de la universidad, Sí, le quemaron trolebuses. Ese tipo de cosas era un choque. Entonces, en ese sentido, ni siquiera podía pedir el apoyo de la fuerza pública de la capital. Así es. Pepe, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado en este programa de Mesa Cuadrada. Nos vemos en la próxima edición.